¿Cómo están? Les voy a pedir a todos los adolescentes de 12 a 17 años que tienen su primera clase, vayan allá. Bueno, ya se fueron, ¿eh? Ni esperaron el anuncio. Está muy bien. Ahora sí, con los niños que se fueron y los adolescentes, ahora sí quedamos los que somos. Chuleta. Wow. Un poco de gente que no ha venido tampoco. Queridos hermanos, siempre ha sido un gozo, como les digo, verles, tenerles aquí. Qué alegría poder compartir con ustedes. Esta mañana todavía tengo un mensaje titulado La verdadera inclusión. Un mensaje difícil, caramba. No sé por qué me meto en estos líos. Pero bueno, la verdadera inclusión. Vamos a leer el texto Mateo capítulo 11, versículo 19, solo la parte A del versículo 19. Mateo 11, 19. Igual el texto está en sus pantallas, así que pueden leerlo o de ahí, o de las Biblias de papel, o de las Biblias de celular, las Biblias digitales, que es la que usamos la mayoría ya. Dice así la palabra del Señor. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Este texto en Mateo 11, 19 es Jesús hablando. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el mismo Jesús. Él siempre se llamaba el Hijo del Hombre. Una de las razones por la cual Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre es porque hacía alusión a las profecías hebreas, en especial la de Daniel. Cuando él da una profecía diciendo, en ese entonces, para entender un poquito de contexto, se hablaba mucho, la era de los conquistadores, de Babilonia, de toda esta gente, hablaban de los dioses y los hijos de los dioses, es decir, hablar de hijos de dioses se refiere a la naturaleza que comparte la misma naturaleza de sus padres. Hijos de dioses se refiere a dioses en síntesis, y a los hijos de los hombres para hacer una diferencia con los dioses, o sea, los mortales y los dioses. Esto se vio repetido inclusive no solo en la cultura pagana babilónica, sino también en los griegos. De hecho, la mitología griega habla bastante de eso, no me voy a detener mucho en eso, pero los semidioses y todas estas cuestiones, y la cultura romana también adapta este mismo sistema. Entonces, esta expresión que decía Daniel, que era contextual, hablaba proféticamente de Jesús y lo ponía como Dios, pero Daniel hacía una importante nota en esto. Y él decía, pero es alguien semejante, hijo de hombre. Entonces estaba dando a entender que era Dios, pero que también formaba parte de la raza humana. Y de ahí surge que la profecía relacionada con el Hijo del Hombre se refiere también al Hijo de Dios, que iba a venir a morar entre los hombres, a hacerse carne para traernos la salvación y la vida eterna. Entonces Jesús, que estaba en un contexto judío donde los eruditos religiosos conocían muy bien las profecías, daba alusión a esa profecía que tantos de ellos conocían, hablándose de sí mismo. El Hijo del Hombre, yo, el Hijo del Hombre, en quienes ustedes no creen. Antes de este texto, Jesús está hablando de Juan el Bautista. Y los fariseos y los religiosos, los eruditos, los que manejaban las escrituras hasta ese entonces,
criticaban a Juan el Bautista también y le daban durísimo, porque Juan el Bautista era el primero que les decía a ellos: ustedes son unos hipócritas, ustedes tienen que arrepentirse, y comenzó a cantarle algunas verdades en las caras a ellos. Así que, como Juan el Bautista tenía sus excentricidades, ellos hacían alusión a eso y decían: mira, Juan el Bautista estaba loco. Y entonces, bueno, Juan el Bautista tenía una dieta especial y se vestía de una forma especial. Y entonces Jesús dice: bueno, mira, a él, si comes raro o si comes poco o una dieta especial, lo catalogaban de demonio. Pero entonces yo, que sí como con la gente, entonces a mí me dicen que yo soy un glotón. Entonces, como quien dice, de todas maneras, en buen panameño, la cara de la ñata. Entonces, este es el contexto en donde se da este texto. Y dice: Jesús decía y dio a conocer que él compartía con la gente, con quien sea, y parqueaba con ellos. Iba a sus fiestas, festejaba con ellos, se divertía con ellos, participaba con ellos y se mezclaba con todo tipo de personas. Y por supuesto, a la gente religiosa esto le produce urticarias inmediatamente. Porque aquí viene la segregación y aquí vienen las diferencias que se quieren marcar, no solo, escuchen esto, no solo en lo cultural, no solo en las diferencias raciales, no solo las diferencias de género, sino también las diferencias religiosas. Entonces no era que la religión era mejor y se escapaba de esta discriminación, porque al final de cuentas no es otra cosa más que discriminación. Y Jesús, que era Dios en esencia, rompió con absolutamente todos los paradigmas de este tipo de discriminación. Y Jesús atendía y parqueaba y comía e intimaba con este tipo de personas. Vemos a Jesús hablando con un Zaqueo, cenando con él, quien era un cobrador de impuestos. A los cobradores de impuestos o publicanos los religiosos los catalogaban como la peor escoria de la sociedad, porque eran mal vistos por ser una especie de traidores, porque siendo judíos, como tenían autoridad por el Imperio Romano, ellos eran los que estaban encargados de cobrarle los impuestos que hasta el día de hoy se cobran. Les cobraban los impuestos a la gente, pero les cobraban lo que les daba su regalada gana. Era la corrupción a todo meter. Y la coima no es que se inventó aquí en el gobierno panameño, no, la coima viene desde esa época. Y era el modus operandi, mucha unción aquí, y era el modus operandi de los cobradores de impuestos. Entonces, por supuesto, eran corruptos, y un corrupto como este invita a Jesús a cenar a su casa. Y Jesús, a diferencia de las expectativas de los religiosos, a diferencia de las expectativas de toda norma moral, entre comillas, acepta la invitación de alguien como Zaqueo y le dice: claro que sí, voy a tu casa a comer. Y va y come. Y por supuesto, no solamente ocurrió en esta ocasión. Los líderes religiosos, que al final de cuentas, note la ironía. Tengo una pregunta con esto. Si estos líderes religiosos tanto criticaban a Jesús, tanto señalaban a Jesús, ¿por qué parqueaban con él para arriba y para abajo? ¿Usted no se lo ha preguntado? Si tanto pensaban que él estaba tan mal y que estaba endemoniado y que era lo peor de lo peor, ¿qué hacían con él para arriba y para abajo y comiendo allá y viendo acá y viendo todo lo que hacía? Vamos a responder esa pregunta con calma, pero quiero dejar todo este panorama planteado porque en medio de esto también vemos en otra ocasión a Jesús. En esta ocasión lo había invitado uno de estos líderes religiosos. Pero llegó una mujer, ¿se recuerdan? Y comenzó a llorar a sus pies.
y a llorar y a llorar y con su cabello secaba sus lágrimas. Y otra que derramó el perfume. Y tenemos otros casos de otras invitaciones. Vemos a Jesús parqueando también con una mujer de muy mala reputación que había tenido 5 maridos y que ahora andaba con uno que no era su marido. Y lo vemos entablar una conversación con ella, una de las conversaciones más poderosas registradas en los evangelios. Y puedo pasarme la mañana citando este tipo de actitudes y acciones de parte del mismo Dios con personas que moralmente no eran aprobadas, ni en su época ni en nuestros tiempos. Entonces algo está pasando aquí, porque Jesús no encajaba con el estereotipo religioso de su época. Jesús no encajaba con los paradigmas, inclusive culturales, porque Jesús comienza a inclusión a la mujer y comienza a dignificar a la mujer de una manera que era totalmente escandalosa para la cultura judía y bastante machista, por cierto, hasta ese entonces. Entonces, aquí en este texto se resume la forma en la que los religiosos miraban a Jesús. Se resume a la perfección. Dice, ustedes dicen, es un glotón y un borracho, porque bebía con esta gente y porque comía con esta gente sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de prejuicio. Y es amigo de cobradores de impuestos, de los corruptos. Es como decir, es amigo de los corruptos. Es amigo de la gente de mala reputación y de otros pecadores. O sea, también da a entender este texto que ellos por nada del mundo se rebajarían a parquear con este tipo de personas, a convivir, a ir a sus fiestas, a ir a sus invitaciones, por nada del mundo. ¿Por qué? Porque eran religiosos, líderes religiosos, eran ejemplo de la sociedad, ejemplo a seguir. Vamos a avanzar, vamos a dejar las tropas hasta ahí y vamos a poner otras tropas. Si hablamos en este mensaje llamado falsa inclusión, la verdadera inclusión, el título del mensaje es la verdadera inclusión, quiere decir que hay una falsa inclusión. Si hay algo verdadero, ¿qué será lo falso? Y el mundo actual en el que nosotros vivimos, la sociedad actual de estos tiempos, de los últimos años, no estamos hablando hace 20 años atrás, estamos hablando de algo reciente. La sociedad actual ha hecho del tema, la inclusión, una de las cosas más contradictorias y espeluznantes del planeta. Y vamos a tocar en 4 puntos qué es esto de la falsa inclusión, la cual es el tema de moda. Hoy en día nosotros hablamos de inclusión por todos lados. Pero esta inclusión de la que la sociedad a la que nosotros nos enfrentamos hoy en día habla, esta inclusión está en primer lugar basada en el engaño. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Se habla, por ejemplo, hoy en día se habla del famoso lenguaje inclusivo. ¿Cuántos han escuchado esto del lenguaje inclusivo? Lenguaje inclusivo es que ahora, por ejemplo, si yo digo buenos días a todos, yo soy un discriminador porque dije todos y no dije todas, porque hay hombres y mujeres. Entonces esto suena, por supuesto que suena lógico en las mentes débiles y lamentablemente estamos rodeados en multitudes de gentes débiles. Porque la palabra todos en este contexto no se refiere al género masculino, sino que se refiere al género total, no al masculino. Pero quieren hacer ver de que eso es discriminación y hoy por hoy todo el mundo dice que es discriminación. Entonces
Te obligan a que digas todos y todas, porque si no dices todas, eres un machista, eres un retrógrado, eres un fomentas el patriarcado y todas esas palabras de moda que hay hoy en día, cuando la palabra todos encierra el género completo, masculino y femenino, en ese contexto. No tiene nada que ver, pero ahora se ha llevado a otro nivel, peor, porque ahora te quieren obligar a que utilices la palabra todes, porque en la E incluyes a no solo los hombres y las mujeres, sino también a todos los demás géneros habidos y por haber. Entonces, por supuesto, esto es una trampa grandísima y mucha gente se deja llevar con eso facilito. Pues podemos aplicar lo contrario. Al contrario, no veo ningún tipo de reclamos. Por ejemplo, nosotros decimos la palabra persona. La palabra persona, el mismo vocablo es femenino, pero se refiere tanto a hombres como a mujeres. Y nadie, si alguien le dice, yo le digo a un varón aquí que él es una persona, no se va a sentir ofendido porque sabe que la palabra persona, genéricamente hablando, se refiere a hombre y a mujer. Entonces, es un tema muy tricky y es un tema a la cual la sociedad empuja. Y miren, señalan durísimo, condenan durísimo a aquel que no quiere entrar en el lenguaje inclusivo. Nosotros estamos en una nación que nosotros podemos correr el riesgo de vivir en una burbuja. ¿Por qué? Porque en Panamá estas cosas, aunque sí se notan y sí se escuchan, no ha impregnado a la sociedad de una manera tan fuerte como ha ocurrido en muchísimos otros países. Entonces pudiésemos pensar como que eso es por allá lejos, pero viene con fuerza, viene con fuerza. Lo he visto en seminarios, lo he visto en reuniones formales de autoridades, de universidades, de autoridades en diferentes organizaciones estatales, en donde sí se está forzando a esto. Y a eso le quieren llamar inclusión. Y si no hablas con este lenguaje inclusivo, te acusan de discriminador. Eso es falsa inclusión. Está basada en ideologías. ¿Por qué está basada en ideologías? Porque está basada, y esta inclusión está fundamentada en pensamientos como este. Por ejemplo, hoy en día, dentro de la palabrita diversidad, que también está de moda en el mundo actual, cuando hablamos de diversidad, bueno, hasta hace un poco atrás pensábamos en las diversidades culturales, en las diversidades raciales. Bueno, tú tienes este tipo de comida, el otro en otro país, en otra región tiene este otro tipo de comida, pues a los negros les gusta este tipo de actividades, tienen este tipo de bailes, tienen a los blancos este tipo de... Y es un tema de diversidad. Pero hoy en día han llevado la palabra a otros sectores, porque quieren hablar de diversidad en cuanto a la inclusión de la diversidad, lo cual es bueno, inclusión y diversidad es bueno en el contexto correcto. Es malo cuando comienzas a transgredir valores y principios. Cada vez que te vas en contra de un principio, que te vas en contra de un valor, atentas y no se llama diversidad ni tampoco se llama inclusión. ¿Y a qué me refiero con esto de ideologías? Por ejemplo, hoy en día se está impulsando con una fuerza impresionante la pedofilia. La pedofilia, que es la atracción de un adulto, la atracción sexual de un adulto hacia un niño, a eso se le llama pedofilia. Y hay gente que está, por supuesto, atrapada en este tipo de condiciones que la Biblia sencillamente lo llama pecado. Hoy en día te dicen, bueno, es que él nació así y tenemos que incluirlo porque pobrecito, él o ella
sufren y no podemos discriminarlo. ¿Me siguen? Es delicado y hay mucha tela que cortar en ese sentido, porque ciertamente el amor de Dios y la misericordia de Dios está disponible para toda la raza humana. Y ciertamente Dios no hace acepción de personas, como lo dice la Biblia. Dios nos ama profundamente. Sin embargo, ese amor de Dios nos debe llevar al arrepentimiento y a hacer su voluntad. ¿Sí estamos? ¿De acuerdo? Mientras el amor de Dios lo malinterpretemos y hagamos pensar y predicar y decir que porque Dios me ama tal como soy, yo puedo quedarme tal como soy, con todos mis pecados, con todos mis delitos, con todas mis inclinaciones incorrectas, entonces no hemos entendido el amor y la gracia y la misericordia de Dios. El amor de Dios llevó a este Zaqueo de mala reputación, a este Zaqueo corrupto, lo llevó a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Jesús abrió las puertas a una persona corrupta. Quiso ir allá a convivir con él. Le mostró su amor y le mostró su gracia y le mostró su misericordia. Y Zaqueo inmediatamente fue transformado por ese amor y dejó su corrupción al punto tal que dijo, ¿sabes qué? A quien yo haya robado por causa de mi corrupción, le devolveré hasta 4 veces. ¿Sí me siguen? El amor y la gracia, ciertamente Dios te ama tal cual como eres, pero te ama lo suficiente como para no dejarte igual. Y te va a llevar hacia su palabra, hacia su voluntad, hacia lo que Dios determina que es correcto, hacia lo que Dios dice esto es verdadero. Hacia allá te va a llevar, no hacia lo que la sociedad dice que es correcto, no hacia lo que la cultura y los valores de este mundo dicen que son correctos. No, Dios te va a llevar hacia lo que verdaderamente es correcto. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Y el amor de Dios, que verdaderamente cambia y transforma vidas, nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Por eso dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos a los que pertenecemos y estamos en Cristo, tenemos en nosotros algo que se llama Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es la vida en sí. Cobramos vida cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es cuando venimos a Cristo. Y este Espíritu Santo es el que no nos deja tranquilos cuando hacemos nuestra voluntad, cuando nos apartamos de Dios, cuando no hacemos su voluntad. Este Espíritu Santo es el que nos inquieta, es el que nos incomoda, que nos hace sentir, ver y entender que esto que estamos haciendo no está mal. Y es el que se alegra en nuestros corazones cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Es la vida en esencia. Entonces está basado en ideologías, la falsa inclusión. Hablan de inclusión, pero son ideologías. ¿Por qué? Porque hacen ver a las cosas malas como buenas. Por eso es que es una falacia. Porque pretende defender al débil, al discriminado, al que es diferente, al que tiene inclinaciones que no son las más comunes. Supuestamente los defienden a ellos, pero abrazan cualquier modalidad
torcida y distorsionada de esto. Ni siquiera está basada en la ciencia, ni siquiera está basada en cosas que se pueden demostrar científicamente hablando, en las cosas en las que la medicina ha dictaminado que es. Y por último, esta falsa inclusión crea conflictos donde no existe. La gente comienza a victimizarse, comienza a sentirse víctima, comienza a sentirse excluida cuando nadie los había excluido. Y se tragan toda esta desinformación que viene con fuerza. Ustedes seguramente han notado, si tienen Netflix, si tienen Disney, la invasión que hay en el área LGBT. Vemos cómicas, películas de cómicas para niños incentivando besos homosexuales por Disney y lesbianas. Todo esto impulsado por una industria muy poderosa cinematográfica. Películas, incluso lo puede ver en Netflix, en Amazon, donde sea, que no tiene absolutamente nada que ver, pero quieren incluir a la fuerza este tipo de perversiones. Ahora, ¿en dónde está la línea aquí? Porque nuestro Maestro Jesús fue muy sabio en esto. Y es muy interesante porque una cosa es amar, abrazar, y otra cosa es juzgar y discriminar. Les pregunto, ¿qué le toca a la iglesia hacer en esto? ¿Qué vemos nosotros o cómo tú miras o cómo te sientes con personas que no comparten tus valores y tus principios? ¿Cómo los miras a ellos? Y ese es, digamos, el meollo del asunto en este mensaje. Vuelvo y repito, ¿cómo miras tú a una persona que no comparte tus valores y tus principios? Vamos a suponer que, le pregunto a una dama, ¿cómo te sientes tú cuando estás al lado de un hombre que tú sabes que es un mujeriego o un lujurioso? ¿Cómo te sientes tú, varón, cuando estás al lado de un hombre que sabes que se siente atraído hacia ti, por ejemplo? ¿Cuál es la óptica nuestra? ¿Cuál es nuestra primera reacción ante esto? Porque nosotros podemos entender, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal. Pero indistintamente de las cosas que están bien y de las cosas que están mal, ¿cómo los vemos a ellos? ¿Adoptaremos una actitud religiosa y fariseica en donde los miramos por debajo del hombro? ¿Una actitud señaladora y juzgadora con el dedo acusador? ¿Los mandaremos al infierno? Cuando la religión excluye a los pecadores, ¿qué es lo que ocurre? Porque la religión, cuando se mete en temas legalistas, en temas de cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que comportar, y la gente que no conoce a Dios, lo único que percibe es este tipo de mensajes, les pregunto, ¿se acercan más a Dios o se alejan más de Dios? Si lo único que escuchan de nosotros es condenación, es muerte, es acusación, ¿qué pasará con ellos? ¿Buscarán la forma de acercarse más a Dios o sencillamente perderán la esperanza y cerrarán las puertas ante lo único que pudiese salvarles? Cuando la religión también ha excluido las diferentes razas, hemos visto religiones que de hecho consideran gente de cierto color, de cierta raza, como gente del diablo. Hemos visto que también en las iglesias se tiene esta imagen, esta percepción, o mejor dicho, este principio,
muy difícil y muy delicado de que todo el que piensa diferente a ti es un hereje. O todo el que piensa distinto a ti es del diablo. Ahora, yo estoy de acuerdo, por supuesto, nosotros tenemos que defender la verdad de Dios y tenemos que defender la verdad de Dios. Sin embargo, dentro del cristianismo hay un espectro muy amplio de cosas que no son esenciales. ¿Qué hacemos con los que creen, por ejemplo, para tratar de hacerme explicar mejor? Con aquellos que creen que la gran tribulación va a ser antes de que Cristo venga, o los que creen que Cristo va a venir después de la gran tribulación, o que la gran tribulación va a venir después de que Cristo venga, y este tipo de enredos. O con la gente que habla en lenguas y versus los que no hablan en lenguas. ¿Será que vamos a condenar a todos aquellos que piensan distinto en cosas no esenciales? ¿O en cosas que sencillamente, porque no es lo mismo decir, hombre, yo puedo vivir como me da la gana, hombre, yo puedo hacer lo que mejor me parezca, y yo puedo irme en contra de todo el consejo bíblico y en contra de toda la verdad de Dios? Eso es una cosa. Otra cosa distinta es diferir en temas que no son tan importantes. Pero el punto aquí es el siguiente. ¿Me voy yo en una actitud continua juzgadora hacia los demás? ¿Miro yo a los demás por debajo del hombro? ¿Me creo superior por el lugar hacia donde yo pertenezco que los demás? ¿Me creo superior por la doctrina que he aprendido hasta el momento? ¿Soy capaz de señalar a los demás desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva yo considero que los demás están mal y yo estoy bien? O eso, que es lo que el pensamiento religioso hace, eso versus practicar el amor a los demás sin comprometer los principios de la palabra de Dios. Y eso era exactamente lo que Jesús hacía. Quisiera que me acompañen a Lucas capítulo 14, versículo 16, del 16 en adelante. Lucas 14, 16 en adelante. Dice así, igual está en pantalla. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que vengan para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo, cuando en Juan capítulo 1 se dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Pero los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Jesús había invitado a su pueblo, a los judíos, pero ellos se negaron. ¿Y qué hizo Jesús?
abrió las puertas a todos. Y dice, porque esto obviamente es una analogía, inviten a todos. Todo el que quiera venir está invitado. Vete por las calles, anuncia, hay puesto, y esos son los brazos abiertos del Señor. Dios no hace acepción de personas. Dios invita a todos a que vengamos a sus pies. Y nosotros debemos entender ese amor de Dios y debemos ser partícipes de ese amor de Dios y transmitir ese amor hacia las demás personas con nuestra conducta y con nuestro comportamiento hacia ellos. No de una manera religiosa ni juzgadora, sino de una manera tal como nosotros la recibimos, con misericordia y con amor. Nosotros, mientras miremos a otra persona con actitud de juicio y con actitud de condenación, no hemos entendido ni hemos aprendido la lección de que Dios de allí nos sacó a nosotros. No captamos, no hemos adquirido la suficiente humildad de entender de dónde Dios nos sacó. Y a estas personas que pudiesen desagradarnos por sus prácticas y por sus valores, puedes pensar también que Dios a ellos también los quiere sacar de allí, tal como nos sacó a usted y a mí, de donde que sea que venimos, de cualquiera que sea nuestro pasado de arrastre. Entonces, vuelvo y repito, sin comprometer la verdad de Dios, sin comprometer los valores, sin comprometer los principios, Dios nos manda a amar a los demás con el propósito de que ellos también sean alcanzados, rescatados y transformados por la gracia y la misericordia que Dios les da. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Y fíjense algo interesante, Jesús en su equipo de trabajo, ¿a quién tenía? Tenía un Pedro volátil, inestable, que sabía que lo iba a negar. Tenía un Tomás que no creía. Tenía a un Mateo que era un corrupto cobrador de impuestos también. Ese era su equipo. La gente por la cual probablemente nosotros no los picaríamos, como decimos en panameño. Yo a este no lo pico, en mi equipo no lo pico. Yo quiero picar para ganar. Pero Jesús, y fíjense, la Biblia siguiendo el mismo principio, a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. En la genealogía de Jesús encontramos escándalos, cosas que escandalizarían a cualquier religioso. Tenemos a un David que, aunque ciertamente tenemos muchas cosas buenas que decir de David, tenemos también cosas malas que decir de David y cosas vergonzosas. Tenemos a una prostituta, Rahab, como parte de la genealogía de Jesús. Y podemos seguir citando, Jesús tiene la gracia, el amor y la misericordia de abrir las puertas a todo aquel que quiera venir a Él. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Yo les daré descanso. Dios se acercó a nosotros. No nos olvidemos que la Biblia también dice que Él nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados. No es como muchas veces, sin querer o queriendo, damos este mensaje en la iglesia. Arréglate primero para que vengas limpio y entonces Dios te acepte. No funciona así. Ven como estás, tal cual estás. Es más, no te puedes limpiar a ti mismo. No te puedes limpiar a ti mismo. No puedes arrancar de ti todas aquellas cosas que están mal. Dios viene y te va a limpiar.
pero ven al Señor, ven al Señor. Y ese mensaje, cuando lo transmitimos, la cosa es diferente. Es un autoexamen, cómo miramos nosotros a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, de universidad, donde estamos. ¿Cómo los miramos? ¿Cómo miramos a aquellos que son los más grotescos? Mucha gente tiene como un montón de imágenes de compañeros, porque siempre hay gentecita y hay gentecita, y siempre uno tiene como que el más grotesco. ¿Cómo lo ves ahí, a esa persona? ¿Con qué ojos los ves? ¿Serías como Cristo, que fue capaz de ir a su casa a comer con esta persona? Porque este es un mensaje antirreligioso completamente. A veces nosotros confundimos este versículo, muchas veces veo que se malinterpreta en la iglesia. Dice, es que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero ese texto, en su contexto, habla que se refiere a la amistad con el mundo, se refiere a los malos deseos. Se refiere a envidias, celos, contiendas, borracheras, murmuración, lujuria, los malos deseos, todo lo que podemos, todo el listado de malos deseos, cuando adquirimos estos malos deseos, y hablando mal del otro, y serruchando piso, y actuando indebidamente, haciendo trampas, viviendo de conflicto en conflicto y en contienda, siempre peleando con alguien. Que son las obras de la carne, en nuestras vidas de manera consistente, es lo que la Biblia llama amor al mundo. Esto es amor al mundo. El amor al mundo es enemistad con Dios, pero no se refiere a que tú ames a las personas de este mundo, porque eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Los amó. Estuvo con ellos, convivió con ellos, les dio su gracia y ellos corrieron al arrepentimiento. La mujer samaritana no fue la misma. Zaqueo no fue el mismo. La mujer samaritana, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente tuvo este encuentro con Jesús, porque Jesús la pudo haber rechazado. No, hombre, esta es una cualquiera. Jesús la pudo haber mirado por debajo del hombro y decir, esta es una fácil, por no decir otra palabra más fuerte, una caliente. Fuera de aquí, no es parte de mi reino. ¿Y quién es parte? Nadie. Jesús no hizo eso. Jesús abrazó y amó. Y ese amor es lo que llevó a la persona al arrepentimiento. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Es el amor lo que cambia las vidas. No necesariamente el dedo acusador, porque cuando la persona se siente despreciada y odiada, no le estás dando la oportunidad a que se reivindique. Y así como alguien, me refiero a Dios, te dio a ti y me dio a mí esa oportunidad, nosotros debemos, es nuestro deber, aprender a amar a la gente a pesar de sus inclinaciones, a pesar de su pecado, a pesar de su condición, porque al final de cuentas no es que somos mejores que ellos. Amar sin comprometer los principios. No es que quiero decir, se lo aplaude y todo está bien. No está bien. Pero lo puedes amar tal cual Jesús amó a estas personas. ¿Sí me doy a entender? Vamos a seguir entonces. Fíjese lo que dice Apocalipsis 5, 9 al 10. A Jesús se le dice de esta manera:
tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿A quién excluye Dios? A nadie. ¿Se dan cuenta? Dice que Jesús fue sacrificado y compró con su sangre, pagó el precio de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Pero no se quedó allí, sino que ¿qué hizo? ¿Cuál es la obra completa de Dios? La transformación. Todos nosotros, una vez que entramos en el camino cristiano, en el camino de la vida, comenzamos un proceso de transformación o de santificación. Y dice, y los has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Nuestro Dios ha hecho eso por nosotros. Nuestro Dios ha precisamente abierto las puertas del reino para que todos vengan a Él, crean en Él, acepten su gracia y su misericordia y puedan ser partícipes de la transformación que nos llevará a ser sacerdotes para el reino de Dios, tal cual lo dice este texto que acabamos de leer. Quiero terminar este mensaje con este siguiente pensamiento. Decía hace un tiempo atrás que no puedes estar en este camino, no puedes estar sirviendo a Dios inclusive, cuando estás lidiando con temas como el orgullo, cuando estás lidiando con ciertos pecados recurrentes y te toca obviamente recurrir a la gracia y a la misericordia de Dios para poder experimentar esta transformación. Pero hay circunstancias en nuestras vidas que todos nosotros nos ha tocado pasar y atravesar. Por ejemplo, crisis que solo tú conoces, dolores y aflicciones y angustias y ansiedades que probablemente nadie sepa que te han tocado atravesar. Situaciones muy duras. Algunos arrastres producto de una fractura emocional en tu niñez, algún abandono de un padre, de una madre, alguien que robó la inocencia, bullings que nunca pudiste superar. Porque a veces uno no le da importancia, pero hay bullings que te marcan de por vida. Yo estuve recordando en una ocasión, en una conversación hace poco que tuve con un compañero de escuela, y nosotros nos acordábamos de cierta persona, pues que todo el mundo se burlaba de que estaba gorda. Y me dice que, pues después de años, se encontró a esta persona y que la persona ni siquiera le quiso saludar. Y él decía, tú sabes que yo era un adolescente y la verdad es que me siento muy mal y hubiera querido pedirle perdón. Y que por favor, yo era un niño, yo era un tonto, un tarado. Por favor, perdona eso, pero ni la oportunidad le dio siquiera de poder enmendar esa torpeza de niños y de adolescentes. Hay heridas que te marcan de por vida. Y en algunas ocasiones, cuando el dolor es marcado y es evidente,
o peor aún, cuando nos acompaña limitaciones físicas, limitaciones mentales. Hoy en día hay un espectro que se ha estudiado y que tenemos más conciencia de este tipo de cosas: dislexia, déficit atencional, un montón de cosas que podemos seguir hablando, que no te dejaron aprender bien en la escuela, que te estorbaron con tus calificaciones, porque arrastras cierto tipo de limitaciones, cierto tipo a veces son personas que no pudieron desarrollar habilidades sociales, por ejemplo. Personas torpes a la hora de hablar con otro y que dice algo y siempre, sin querer queriendo, dijo una torpeza, una torrancia y cae mal y cae pesado, pero no era su intención, porque no tiene habilidades sociales. Enfermedades crónicas, que tú dices, pero ¿por qué nací con esto? ¿Por qué tengo que arrastrar con esto? Probablemente condiciones en las que hayas orado profundamente, le hayas rogado a Dios que te quite eso, y pasan los años y todavía está esa condición ahí. Y tú te sientes que no puedes vivir una vida plena por causa de esa condición. Permíteme plantearte una serie de pensamientos completamente distintos a esta conclusión de que no puedo vivir una vida plena con estos arrastres, con algunos de estos arrastres que acabo de mencionar o otros que he omitido por falta de tiempo. Y permítame sugerir lo siguiente: ¿qué tal si precisamente esas limitaciones son las que te hacen humilde delante del Señor? ¿Qué tal si esas limitaciones son las que te evitan a ti apartarte del Señor? Son las que te permiten a ti aprender a amar y a tener empatía con los demás, que es lo más importante en esta vida, en este caminar. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, no en que se tiran piedras, no en que se juzgan y se condenan por las redes sociales. ¿Y qué tal si son estas limitaciones las que te quebrantan el espíritu y te hacen estar cerca de Dios? Las que te enseñan a que tengas empatía con aquellas personas que también tienen esas limitaciones. Si te da a ti el peso espiritual y la influencia correcta para afectar y consolar y exhortar y levantar a aquellos que también tienen exactamente lo mismo. Nosotros somos su ejército. Nosotros somos el recurso que Dios tiene para alcanzar al perdido, para alcanzar y transformar las vidas. Y estas experiencias en nosotros son como marcas, son como, escuché decir a alguien que una vez que decía: el que no tiene cicatrices no puede servir a Dios. Lo repito: el que no tiene cicatrices no puede servir a Dios. Eres un instrumento precioso del Señor, con tus cicatrices, con tus heridas y con tus limitaciones. ¿Y qué tal si es cuestión de cambiar el enfoque y cambiar de perspectiva y entender que eso es lo que Dios está usando para llevarte a otro nivel? Pablo le rogó al Señor: quita de mí este aguijón en la carne, quítamelo, quítamelo. Se lo rogó al Señor. Dice: ya se lo rogué 3 veces. Y el Señor, ¿qué me responde? No, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos tenemos debilidades?
¿Cuántos tenemos arrastres? Dolores y heridas. Eso es el recurso de Dios para llevarte a hacer su voluntad, para transformarte, para afectar vidas, para que aprendas a amar y para que rescates a aquellos, para que tú seas uno de esos que anuncian, como el texto que leímos, por las calles: vengan, están convidados a la cena del gran rey. Vengan, acérquense al reino. Sí, pero es que yo también tengo arrastres. Sí, pero yo también, yo sé lo que es eso y te entiendo perfectamente. Porque una persona que ha pasado por esto entiende a otro que ha pasado por lo mismo, o que está pasando por lo mismo. Pero si no has pasado, si no tienes cicatrices, solo hablarás teoría y palabras huecas. Pero cuando tienes cicatrices, esas palabras tienen un efecto poderoso, transformador, para acercar y reconciliar a la gente al Señor. Para que Dios, en efecto, pueda alegrarse en su principio de que Él no hace acepción de personas y pueda incluir a todo aquel que quiera recibirlo en su reino. Te invito a ponerte de pie.